Buenos días a todas y todos. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, AGEDE, es un gusto poder contar con su presencia en este conversatorio llamado Unidos contra la Trata de Personas. Para AGEDE significa mucho poder converger y crear espacios de diálogo y de reflexión que nos permitan contribuir al desarrollo de Guatemala. Como asociación y como comunidad de exbecarios, tenemos un compromiso vigente con los objetivos de gobernanza, prosperidad y seguridad en el país. Y en este día de conmemoración resaltamos la importancia de la estrecha cooperación entre países e instituciones para fortalecer la seguridad de los ciudadanos. Agradecemos particularmente a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET, de la Vicepresidencia de Guatemala, por su apoyo en la coordinación de este evento. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de Sarahan Ye. Sarahan es diplomática estadounidense y se encuentra en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, trabajando para la sección política y económica. Gracias, Carlos. Licenciada Sandy Recinos, secretaria ejecutiva de la SBET, secretaria contra la violencia sexual, explotación y trata de personas de Guatemala, y en presidencia de CORED, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Licenciado Roberto Cárcamo, secretario ejecutivo de CNCTP, Consejo Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador, representantes de las embajadas de los Estados Unidos y de El Salvador y de Honduras, exbecarios y amable audiencia. Muy buenos días. Es un privilegio para mí acompañarles este día en el cual se conmemora el Día Nacional en Estados Unidos para crear conciencia sobre la trata de personas. De hecho, todo el mes de enero es reconocido como el Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. Pero este día, 11 de enero, está específicamente dedicado a la concientización y prevención de dicha práctica ilegal. Hoy tendremos la oportunidad de compartir experiencias regionales en nuestro conversatorio. Quiero expresar nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado para reunirnos en este espacio virtual, especialmente a los representantes de la Comisión Regional contra la Trata de Personas, que hoy nos acompañan representando a Guatemala, El Salvador y Honduras, para conversar sobre algunas soluciones y buenas prácticas contra el tráfico ilícito de personas. Para la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, es clave colaborar con los esfuerzos realizados por el gobierno de Guatemala. Y lo hemos hecho porque comprendemos que la trata de personas es un fenómeno que priva a miles de personas de su dignidad y libertad alrededor del mundo. De verdad, la trata de personas es un flagelo a nivel mundial que socava la seguridad nacional, enriquece a criminales transnacionales y destruye vidas inocentes. Este crimen va en contra de nuestros valores universales y requiere de una persecución incansable. En Guatemala, la SBET trabaja en defensa de las víctimas, generando espacios de coordinación interinstitucional junto a las demás instituciones que cubran este tema y demostrando un compromiso fuerte para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, la trata no solo existe en lugares urbanos, sino también en las áreas rurales, que son las más vulnerables. Por lo tanto, es clave aumentar la capacidad del personal de justicia en el interior del país. Este permitirá identificar y brindar más servicios a las víctimas y enfrentar las redes criminales. La Embajada de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley
INL por sus siglas en inglés, Guatemala, está por inaugurar oficinas y equipo con personal capacitado en los departamentos de Quichimula y Quetzaltenango para apoyar los esfuerzos de la SFET y dar cobertura a esos departamentos. Sabemos que los esfuerzos de un solo país no son suficientes para eliminar ese flagelo. Se requiere colaboración mutua, compartir experiencias y amplificar los esfuerzos para que en los 3 países cada vez sean menos personas víctimas de ese fenómeno. Y es por ello que nos encontramos hoy en este conversatorio. Cada uno de ustedes tiene experiencias valiosas en el tema y han identificado acciones que han dado resultados positivos en sus países. Aprovechando oportunidades de intercambio como tenemos hoy, podemos continuar trabajando unidos para que este fenómeno pronto desaparezca. Sin más que decir, dejo el uso de la palabra a Carlos García, jefe de proyectos de AGD, la Asociación de Jóvenes Ex-Becarios, que tienen a su cargo hoy moderar el conversatorio de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarahan, por la bienvenida. A continuación, daremos inicio al conversatorio y tendré el enorme gusto de presentar a quienes nos acompañan hoy. Una cordial bienvenida a la licenciada Rosa Corea, directora ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas en Honduras, al licenciado Roberto Cárcamo, secretario ejecutivo de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas en El Salvador, y a las licenciadas Danisa Ramírez y Sandy Recinos, directora y secretaria ejecutiva respectivamente de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en Guatemala. Tendré el honor de acompañar esta conversación, su servidor Carlos García, en nombre de AGD. Y quisiera comenzar esta conversación con algo básico, pero también fundamental para entender la trata de personas, este flagelo a nivel mundial. A las acciones o a las omisiones que son consideradas como delitos o faltas se les asigna un nombre. Brevemente me gustaría conocer cuál es esta tipificación en sus países. Y quisiera preguntarle a la licenciada Danisa Ramírez cuál es la diferencia entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, o si existen otros delitos relacionados. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarles, comentarles que en el caso de Guatemala, efectivamente, como usted decía, están diferenciados el delito de trata de personas y el tráfico ilícito de personas, como está regulado en el país. ¿Existen algunas situaciones o algunas características que diferencian un delito de otro? Voy a comentar la situación en el caso de Guatemala, que seguramente no va a tener mucha diferencia también con los países que están presentes el día de hoy, El Salvador y Honduras. Pues el tema del tráfico ilícito de migrantes es básicamente aquella situación en la cual una persona no cumple, no respeta aquellas normativas que tienen los países para ingresar a las fronteras de ese otro país. En el tema del tráfico ilícito de personas, es decir, es un delito que atenta contra la soberanía de un país porque no se respetan, no se cumplen esas garantías que están establecidas por parte de cada uno de los países. En el caso de la trata de personas, es un delito en el cual el objetivo es explotar al ser humano en una o más modalidades de las cuales están reguladas en cada uno de nuestros países. Para la trata de personas, la explotación de la persona puede darse dentro de las fronteras del país o puede ser que la víctima se le obligue a cruzar una frontera, es decir, que nuestros países pueden tener trata interna y trata externa para que se dé el tráfico ilícito de personas o de migrantes, como está regulado en otros países. Necesariamente tiene que haber un cruce ilegal de fronteras, es decir, que una persona muchas veces, ya sea porque conoce en algún momento algún camino o en la mayoría de las ocasiones busca a otra persona que lucra con esa situación de
migrar irregularmente por parte de otras personas. En el tema del tráfico ilícito de personas, regularmente la relación entre el traficante y la persona que busca migrar irregularmente termina una vez ha cruzado esta persona la frontera del país que tenía como objeto movilizarse. En cambio, en la trata de personas, la situación de explotación puede permanecer durante mucho tiempo. Es decir, inclusive un ser humano en la trata de personas puede estar siendo explotado en este momento, hoy en un lugar, el día de mañana pueden movilizar a la víctima a otro lugar. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, las personas que cometen este delito lo que buscan es obtener una cantidad de dinero a cambio de precisamente ayudar a otras personas a ingresar de manera irregular a otro país. En cambio, en la trata de personas lo que se busca es lucrar con esa situación de explotación de una persona. Entonces, sí es importante, Carlos, que pues compartamos desde cada uno de nuestros países que hay diferencias, que no es lo mismo el tráfico ilícito de personas o el tráfico ilícito de migrantes a la trata de personas. Sí hay algunas diferencias que seguramente pues también los compañeros, la licenciada Rosa Corea y el licenciado Cárcamo van a compartirnos en un momento. Licenciada Corea, ¿existe una diferencia de la tipificación con Guatemala? ¿Se manejan los mismos criterios o hay otra tipificación además del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en su país? Muchísimas gracias, Carlos. Realmente yo creo que todos los países hemos avanzado de manera significativa en lo que es la homologación de nuestras normas nacionales a la normativa internacional. En ese sentido, pues Honduras, igual que Guatemala, tiene tipificado de manera diferente ambos delitos, partiendo de esta conceptualización que Danisa nos ha planteado. Como país tenemos la particularidad que recientemente, en junio del año pasado, en Honduras entró en vigencia un nuevo código penal. Este código penal tiene tipificados ambos delitos con sus particularidades y las penas también son diferentes para estos delitos. Creo que el delito de tráfico ilícito de migrantes, con este nuevo código penal hemos logrado que se amplíe esa conceptualización que tenía en el antiguo código penal, castigando en esta nueva tipificación a las redes de crimen organizado que trabajan para llevar a cabo pues este traslado de manera ilegal de personas a través del cruce de fronteras. La pena va entre 4 y 6 años de prisión, contempla pues todo este conjunto de acciones que tiene que ver con la coordinación también con otros países para frenar este delito. Y en cuanto al delito de trata de personas, pues hemos conseguido finalmente que en este nuevo código penal se incluyan algunos de los medios. Antes nosotros los teníamos tipificado como parte de los agravantes, y ahorita están incluidos como parte de la tipificación base del delito. Hemos tenido una reducción significativa de la pena con la que se castiga este delito, pero estamos iniciando ya un esfuerzo para mejorar tanto la tipificación, porque consideramos que todavía le hacen falta algunos medios, algunas acciones, algunas modalidades que no fueron incluidas, además de la pena que nos preocupa grandemente para reformar lo que se refiere pues al delito de trata de personas. Pero en sí los tenemos tipificados de manera diferente. El país los persigue como delitos diferentes, pero también tomando en cuenta todas esas conexiones que en algún momento estos delitos tienen y que convergen, pues se inicia muchas veces como un tráfico ilícito de migrantes o como migración irregular y termina siendo finalmente pues la persona captada en la ruta migratoria para someterle al delito de trata de personas. Estos son delitos que tienen sus particularidades, pero también tienen sus similitudes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Cárcamo. ¿En El Salvador existe alguna diferencia en comparación a los otros dos países? Y me gustaría también conocer si existe
alguna clasificación a partir de que estos grupos funcionen a partir de las redes criminales. Sí, buenos días a todas y todos panelistas. Sandy Resino, secretaria ejecutiva de la Secretaría en contra de la Violencia Sexual de Guatemala. Rosa Corea, secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual. Sara Yet, honorable embajadora de Estados Unidos de Guatemala. Ex becarias y becarios y demás público en general que nos acompañan en vivo en redes sociales. Como secretario ejecutivo del Consejo Nacional contra la Trata de Personas El Salvador, es un honor acompañarles en este conversatorio Unidos contra la Trata. Referente a la pregunta que se nos hace de la diferencia entre tráfico ilícito de migrantes, este se encuentra tipificado en el artículo 367 literal B del Código Penal y el delito de la trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 54 de la Ley Especial contra la Trata de Personas. Radica que el tráfico atenta contra las leyes del Estado al que se ingresa irregularmente, mientras que la trata de personas atenta contra los derechos humanos de una persona. Cabe mencionar que el 6 de diciembre de 2020 la Fiscalía General de la República presentó un anteproyecto de ley especial contra el tráfico ilícito de migrantes. Las diferencias que nos permiten distinguir la trata y el tráfico ilegal de personas son 5. La primera es contra quién es el delito. La segunda, quién involucra a quién o sufre la situación de desamparo. La existencia o no existencia de consentimiento, explotación de las víctimas y la transnacionalidad. La primera, que es contra quién es el delito. En el tráfico ilícito de migrantes, el ilícito es contra el Estado o Estados, puesto que se están infringiendo las leyes de unos o varios países en busca de una mejor vida. La trata de personas atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas y aunque puede infringir leyes, la víctima es un individuo. En el segundo, que involucra a quien o sufre la situación de desamparo. El tráfico de personas tiene un amplio porcentaje de la reunificación familiar o una mejor oportunidad de vida. Por el contrario, las víctimas de las tratas de personas son casi siempre mujeres y niñas, cuyas vidas se rompen al vincularlas al abuso sexual o alguna explotación humana. La tercera sería la existencia o no existencia de consentimiento. Si bien tanto la trata como el tráfico ilegal son delitos, las víctimas de las tratas nunca habrán consentido su explotación, o por lo menos no inicialmente. Esto significa que existe un engaño tras la coacción, la violencia y los abusos. Este consentimiento habrá sido totalmente viciado. En cambio, en los negocios de tráfico ilícito de migrantes, aunque afrontan condiciones peligrosas e incluso degradantes para las personas, sí han puesto un consentimiento por parte de los migrantes irregulares en ser trasladados. En el número cuarto, la explotación de las víctimas. El tráfico es un negocio ilegal que empieza y termina con el traslado de los migrantes. Por el contrario, la explotación de la víctima de trata persiste con el fin de generar ganancias. Anualmente se calcula que genera más de 150.000 millones de dólares en beneficios ilegales. Y de ahí, por último, la transnacionalidad. El tráfico ilícito siempre se da más allá del país de origen, mientras que la trata puede suponer o no un traslado a la modalidad que está expuesta a las personas migrantes irregular, la explotación sexual, trabajo forzado, tráfico ilegal de órganos, referida en la Ley Especial contra la Trata de Personas de El Salvador. 2 de cada 3 casos de trata, la víctima es un objeto de explotación y en algún momento durante su viaje, lo que significa que es probable que ya han experimentado alguna forma de explotación cuando cruzan las fronteras oficiales, mientras 1 de cada 3 probablemente ignora que están siendo víctimas de trata y cree tener nuevas oportunidades en el extranjero como se le prometió. Hasta ahí referente a la pregunta que se nos ha hecho. Cambio. Muchas gracias, licenciado Cárcamo. Conociendo un poquito de las diferencias entonces entre estos delitos, me gustaría saber, licenciada Danisa Ramírez, ¿a qué modalidades de trata podría estar expuesto un migrante irregular? Y si un migrante es vulnerable naturalmente, ¿verdad? ¿O cuál sería el perfil que ustedes han identificado desde la Secretaría para estas víctimas?
Muchas gracias, Carlos. Pues comentarle que efectivamente cualquier persona que migre de manera irregular se ha determinado que pueda estar expuesta a ser víctima de trata de personas. Ya lo refería la licenciada Corea, de que si bien son delitos diferentes, al migrar una persona de manera irregular está expuesta a una cantidad de riesgos que en algún momento pueden colocarle en una situación que sus derechos puedan ser totalmente violados o vulnerados. En el caso de Guatemala, comentarles que hemos determinado que una persona que está expuesta o que está migrando irregularmente por el país, ya sea que ingresa a Guatemala, que está en tránsito por el país o que busca egresar o salir del país con otro destino y que utiliza Guatemala como país de tránsito, puede estar expuesta a una o más modalidades de la trata de personas. Sin embargo, se ha determinado en los casos que se han tenido conocimiento que principalmente son las modalidades de explotación sexual, explotación laboral o mendicidad, en las cuales puede ser vulnerada una persona como parte de la trata de personas en ese riesgo, en esa situación de migrar irregularmente. Por eso es de que muchos de los países y que estamos representados hoy se hace un llamado a las personas, ¿verdad? Para que migren de manera irregular, para que en algún momento no sean expuestas o que no se vean vulnerables a que estos niños, a que estos adolescentes o que estas personas adultas puedan ser en algún momento víctimas de trata de personas como parte de ese proceso de migrar irregularmente, Carlos. Muchas gracias. Me gustaría consultarle a la licenciada Corea si han identificado que en medida en que se aumentan los países en los que un migrante transita, aumentan también los riesgos o las vulnerabilidades de los migrantes irregulares respecto a la trata de personas, ¿verdad? Y esto asumiéndolo principalmente porque Guatemala es la última frontera con Norteamérica. No sé si ustedes han identificado que existe alguna vulnerabilidad relacionada a este país extra, digamos, que hay que cruzar. Licenciada, ¿tiene apagado su micrófono? Perdón, sí. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, tal como lo señalaba Danisa, son muchísimas las vulnerabilidades. Ya el hecho de ser un migrante en una situación irregular o ser objeto del tráfico ilícito de migrantes ya pone a la persona en una condición de altísima vulnerabilidad. Si a esto pues le agregamos la cantidad de riesgos a los que se exponen en toda la ruta migratoria, pues esta condición de vulnerabilidad se ve agudizada en una situación pues que en muchas ocasiones llega a un extremo tal que vuelve a la persona migrante pues incapaz de poder afrontar todas estas situaciones adversas con las que se encuentra. Honduras es un país donde la migración irregular en los últimos años se ha dado en unas dimensiones pues sin precedentes. Han habido o han existido pues grupos poblacionales que han estado migrando de manera constante y esto les expone, entre otros riesgos, al gran riesgo de ser objeto de la trata de personas. Por los países que transitan han sido muchas personas hondureñas captadas y sometidas a este delito, sobre todo bajo la modalidad de explotación sexual. Cada año nosotros tenemos conocimiento de víctimas que han sido rescatadas en Guatemala, en Belice, en México, sobre todo en estos tres países, y el último año pues en México y en Guatemala fueron rescatadas pues una cantidad importante de hondureños que fueron sometidas a la trata de personas y retornadas al país 15 víctimas, personas que salieron con el sueño de mejorar sus condiciones de vida y en el tránsito, en esta ruta migratoria, pues se encontraron con este riesgo o con personas inescrupulosas que se dedican a la trata de personas y fueron pues sometidas a la explotación. Bueno, específicamente en este año tuvimos víctimas sometidas en el extranjero a la modalidad de
explotación sexual. Entonces es un gran riesgo y en los países sabemos que se está materializando, en los países donde está que configuran la ruta migratoria, los países del Triángulo Norte, se está dando la trata de personas y están captando a personas extranjeras para someterles pues a diversas formas de explotación. En el caso de Honduras, este año pues se materializaron muchas de estas explotaciones en Guatemala y en México. Y por supuesto yo creo que el tema de la coordinación de los esfuerzos entre los países son los que nos permite llegar a ese proceso de identificación y de rescate de las víctimas, pero también de asegurar y garantizar sus derechos, una atención adecuada, si van a ser retornadas al país, pues una repatriación en el marco de sus derechos. Muchas gracias. Licenciado Cárcamo, a mí me gustaría preguntarle si ustedes tienen identificado el perfil de las víctimas de trata, específicamente para la población salvadoreña. Sí, referente al perfil, en El Salvador no existe como un perfil así determinado. Cabe mencionar que nuestra ley tiene 12 modalidades de explotación humana, entre las cuales puedo mencionar que está la servidumbre, explotación sexual, está explotación sexual comercial en el sector turismo, el trabajo forzado, esclavitud, mendicidad forzada, embarazo forzado, matrimonio o unión forzada, la adopción fraudulenta, tráfico ilegal de órganos, tejidos, fluidos, células y embriones humanos, experimentación clínica o farmacológica, comercio de material pornográfico. Esas son las 12 modalidades. No tenemos realmente así un perfil en específico, sino que cada caso varía, cada caso tiene sus propias características y las enfocamos en estas 12 modalidades. Cambio. Licenciada Ramírez, en el caso de Guatemala, ¿existe un perfil definido para las víctimas de trata? Muchas gracias, Carlos. Comentarle que sí, en el caso de Guatemala, a partir de identificación, rescate, atención que se brinda por parte del Estado y organizaciones de sociedad civil a víctimas de trata de personas, se ha identificado que las principales víctimas del delito en el país son niñas, mujeres adultas, son adolescentes también, más mujeres. Eso no quiere decir de que no hayan casos de hombres o de niños, adolescentes, hombres que sean víctimas, pero estamos hablando, por ejemplo, en el tema de denuncias, la cifra es sumamente diferente, es más elevada en el caso de mujeres que en el caso de hombres. Esto vemos también que se refleja no solo en Guatemala, sino a nivel de diferentes países de la región, que hay una mayor incidencia en cuanto a que el delito está afectando mucho más a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres. Por esa razón, queremos compartirles que a nivel nacional estamos realizando diferentes esfuerzos para prevenir, para combatir, para mejorar la atención y la protección a las víctimas de trata de personas, trabajar también en procesos de repatriación a víctimas de estos delitos. Ya lo referían los compañeros, la importancia de la articulación y la coordinación regional para brindar precisamente una mejor atención a las víctimas y articular también de mejor manera esfuerzos a nivel regional para desarrollar estrategias de prevención para que en diferentes contextos, incluyendo el tráfico ilícito de migrantes, pues prevengamos la trata de personas. Licenciada Ramírez, aprovechando que toca algo bastante importante que tiene que ver con la prevención, ¿cuáles son esos factores de vulnerabilidad que se tienen que reducir para poder prevenir este delito? Bueno, hemos identificado, Carlos, que hay diferentes factores, ¿verdad?, que en algún momento pueden colocar a una persona en una situación de vulnerabilidad. Entre ellos vemos situaciones como aquellas áreas en las cuales la población cuenta con un bajo nivel de escolaridad. También sabemos que aquellos hogares en los cuales los niños, los adolescentes han estado en una situación de violencia también intrafamiliar, de violencia también inclusive sexual a la cual están expuestas estas personas, algunas situaciones de abuso también o de violencia hacia las madres, en algún momento también
coloca una situación de vulnerabilidad a las víctimas, la publicación de alguna información en las redes sociales. Recordemos que es importante las redes sociales y el uso de ellas, pero también debe haber un control parental y debe haber también un sistema de información que permita a los jóvenes y a las personas adultas saber que en algún momento también pueden estar en algún riesgo de ser captadas para posteriormente ser explotadas en ser víctimas de trata de personas. Y también importante que no confíen en personas desconocidas, ¿verdad? Recuerden que muchas veces el tener una gran cantidad de amigos que no se conocen necesariamente, no necesariamente está colocando a una persona en una situación segura, sino en una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros también como país hacemos un llamado, un mensaje también a los jóvenes para que se informen y a los padres de familia para que apoyen también en esos controles y en esa supervisión hacia los niños y a los adolescentes. Muchísimas gracias. Yo sé que nuestros países, los países del norte de Centroamérica son muy parecidos, tenemos historias también parecidas, sin embargo hay algunas diferencias culturales de pronto que se pueden encontrar, ¿verdad? En el caso de Honduras, también los procesos democráticos se han desarrollado de una forma distinta. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Corea, ¿verdad? Si los factores de vulnerabilidad que ustedes han considerado son los mismos o consideran que hay factores que a pesar de que somos muy parecidos, que nuestras sociedades son muy parecidas, incidan de una manera distinta. Muchas gracias. En seguimiento pues a lo que ha planteado Danisa de Guatemala, efectivamente, y en el marco de la pregunta, Carlos, nuestros países son muy similares en cuanto a todas estas condiciones de vulnerabilidad, pero de alguna manera pues cada país tiene sus propias particularidades que están de alguna manera vinculadas a su situación social, económica, política. En el caso de Honduras, pues toda la situación de altos niveles de pobreza, bajos niveles educativos, las dificultades para accesar a servicios básicos como la salud, la alimentación y sobre todo ahorita toda la afectación que hemos tenido por la pandemia y por los huracanes que recientemente nos afectaron, el ETA y el IOTA, pues ha dejado a mayor población en una condición de vulnerabilidad. En los últimos años nosotros hemos visto que una de las vulnerabilidades más fuertes que hemos tenido es la falta de empleo, sobre todo en población joven, en mujeres jóvenes que ante la necesidad de un ingreso económico fácilmente pues han sido engañadas por los tratantes y explotadores que les han presentado una oferta de empleo fraudulenta para someterles a diversas formas de explotación. Otra de las vulnerabilidades fuertes que tenemos en el país son los altos niveles de población migrante que estamos teniendo, pues lógicamente esto les expone en la ruta migratoria a ser sometidos a la explotación a través de diferentes formas en las que se materializa la trata de personas. El año pasado nosotros tuvimos víctimas de población de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI. La gran cantidad de víctimas fueron niñas, situación que es altamente preocupante porque ante la situación de vulnerabilidad por ser niños, se suma esta situación de aprovecharse de esa condición para someterles a la trata de personas. Bueno, luego tenemos a mujeres y seguido a ello, pues niños. También tuvimos población masculina que fue sometida a la trata de personas. Personas desplazadas por la violencia también, que fueron sometidas a la trata de personas y personas con discapacidad física y auditiva. Entonces vemos que es una gran variedad de situaciones de vulnerabilidad las que se presentan en el país y que vuelven altamente factible, pues que para los tratantes y los explotadores esto se vuelva como un nicho fértil, un terreno que da la posibilidad de que se materialice el delito de la trata de personas.
Gracias, Carlos. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Roberto, me gustaría pues consultarle un poquito sobre cuáles son esos factores a reducir en el caso de El Salvador, ¿verdad? Esos factores de vulnerabilidad, y que pareciera que las condiciones económicas y políticas de nuestros países son el caldo de cultivo para que existan pues condiciones y que se materialicen estos delitos, ¿verdad? ¿Cómo se pueden reducir estos factores? ¿Cuáles son los puntos de incidencia más importantes? Sí, en El Salvador existen varios factores que empujan a las personas hacia un estado de susceptibilidad para la trata de personas, siendo su edad, su condición socioeconómica, la falta de empleo, su educación, los niveles afectivos de la relación de su grupo familiar. También se considera un factor de vulnerabilidad es la violencia intrafamiliar, desintegración familiar, la presencia de grupos irregulares en su lugar de residencia. Ahora bien, existen factores de atracción que inciden en las personas previo a la victimización, que la atraen con engaños hacia un estado vulnerable para los tratantes. Estos pueden ser una oferta de empleo con un salario atractivo, una relación sentimental que promete estabilidad económica, emocional y también documental. Finalmente, es importante señalar que previo a la victimización se ha identificado a las presuntas víctimas de trata de personas, su condición de vulnerabilidad y situación. Las condiciones de vulnerabilidad nos referimos a la forma de ver las situaciones de manera reducida, es decir, que no logra advertir amenazas, afectaciones y consecuencias en su vida a partir de sus actos o las conductas de otros. Las condiciones de vulnerabilidad son las que rodean a cualquier persona previo a una situación de victimización, las cuales puede ser la incidencia delictiva en la zona donde reside, violencia intrafamiliar, falta de apoyo familiar, de amigos o conocidos. En cambio. Muchas gracias. Sin duda existen pues muchos medios para poder reducir todos estos factores. Sin embargo, hay un actor que considero es fundamental para que se pueda llevar a cabo una prevención adecuada de este delito. Me gustaría preguntarle a la licenciada Sandy Recinos cuál es el papel que tienen los estados en la lucha en contra de la trata de personas y también del tráfico ilícito de migrantes. Licenciada, tiene apagado su audio. Buenos días a todos, un saludo rapidito, ya me detendré en su momento para saludarlos a cada uno, pero agradecerles este espacio tan importante para dar a conocer este tema una vez más y sobre todo a jóvenes, con esa gran iniciativa que tienen los jóvenes expecarios y de AGEDE tan importante en estos temas. Definitivamente los estados juegan un papel muy importante a lo interno y también en acciones en conjuntas a nivel internacional con otros estados para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Tenemos un compromiso muy grande y permanente, definitivamente como gobierno, en establecer directamente esas acciones de prevenir y combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de personas, ya que ambos, como muy bien lo sabemos, son delitos en los cuales se coloca el riesgo y se vulneran derechos humanos de la población, pero especialmente en aquellos grupos de mujeres y adolescentes y niños, que es actualmente las poblaciones que definitivamente están siendo más vulnerables en estos últimos tiempos. Los estados tienen que tener un compromiso muy claro, establecer políticas públicas, y es lo que estamos haciendo desde Guatemala, en conjunto con instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales que están presentes en cada uno de los países, en el caso de Guatemala y también a nivel de la región, de los cuales debemos realizar estas acciones de prevenir y combatir la trata de personas. También definitivamente dentro de las acciones que realizan los estados deben de ir enfocadas, tienen que tener un enfoque muy amplio e internacional
ya que el delito de trata de personas es un delito transnacional de crimen organizado que conjuga acciones definitivamente en una línea muy estratégica que va de país en país. Sobre todo y más intensamente en aquellos países que se consideran que son de origen, de tránsito y destino de trata de personas, incluir esas medidas más fuertemente de prevenir la trata de personas, pero también sancionar a los tratantes, proteger a las víctimas en particular, amparando sus derechos humanos internacionales y reconocidos. Es importante también decirlo que como países nos hemos preocupado en estos años sobre el tema de la prevención, que es fundamental, la atención y la protección a las víctimas. Pero también tenemos que pensar, y son una de las estrategias importantísimas a las cuales vamos a abordar desde Guatemala y a nivel regional a través de CORED, en atacar las causas. La licenciada Danisa dio a conocer hace unos momentitos las causas que generan realmente la migración irregular y la trata de personas, y debemos de enfocar esas estrategias, y ahí estamos dirigiéndonos como Estado. También Guatemala ha ratificado diferentes instrumentos internacionales y ha emitido normativa nacional e internacional dirigidos a realizar estrategias y acciones de prevención, atención y protección a víctimas, a repatriación de las víctimas, persecución y sanción de los tratantes. Es importante también mencionarles de las acciones que se están realizando a nivel internacional o de la región, y un claro ejemplo es la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CORED, integrada por países de Centroamérica, por México, República Dominicana y Belice. Actualmente Guatemala tiene a su cargo la presidencia de la CORED y Costa Rica la Secretaría Técnica. Y en ese sentido estaremos fortaleciendo las acciones a nivel regional este año, buscando las herramientas, los mecanismos y las líneas de acción que vayan enfocadas a estos puntos principales que sobre todo nos preocupan, que generan estos delitos, pero muy enfocadas también en la prevención. Es importante la atención que los países realizan, pero debemos luchar y enfocar nuestros esfuerzos en la prevención. Muchas gracias, licenciada Recinos. Y me gustaría también consultarle un poquito, usted nos hablaba pues de la integralidad en el abordaje que se le da a este tema, desde la prevención y acciones ya en la incidencia, ¿no? SBET, ¿qué esfuerzos en materia institucional está realizando y sobre qué está orientando la política pública de la que usted nos comentaba, ¿verdad? Me parece muy interesante porque estos esfuerzos en pro de los derechos humanos vistos pues desde una política pública garantizan o deberían de garantizar que sean acciones perdurables a través del tiempo, ¿verdad? Claro que sí, Carlos. Los esfuerzos que realizamos desde Guatemala y desde la Secretaría son variados definitivamente considerando la naturaleza del delito. Este es un crimen en el que personas de diferentes edades y nacionalidades son las que se involucran y cometen estos delitos en contra de nuestra población. Desde la Secretaría tenemos a cargo la articulación y coordinación de acciones a nivel nacional para la prevención de la trata de personas, acciones que hemos realizado a través de un programa que nosotros tenemos dentro de la Secretaría que le hemos llamado Plan Nacional de la Prevención del Delito. Y por medio de él hemos logrado llegar a sensibilizar, informar a la población en general, a las autoridades locales, centros educativos en diferentes idiomas, además del español, considerando el contexto que tenemos nosotros en nuestros países. Este año, por ejemplo, lo hicimos a través de 10 idiomas y logramos alcanzar a informar a más de 360,000 personas a nivel nacional por medio de un equipo de profesionales y técnicos que aún en el contexto de la pandemia en el que nos encontramos, no dudaron en llevar estos mensajes a la población corriendo todos los riesgos. Pero sabíamos que la situación que estábamos viviendo
iba a aumentar la comisión de estos delitos, los índices iban a aumentarse y definitivamente pues teníamos que redoblar los esfuerzos para dar a conocer a la población y que la población, las autoridades locales, los funcionarios públicos se sumaran también junto a las acciones que realizaba la SBET para que fueran actores claves en la prevención de este delito. Se han articulado esfuerzos también y acciones con instituciones públicas, como les decía, y privadas, incluyendo organizaciones de sociedad civil, empresarios, cadenas hoteleras y otros sectores, quienes se han sumado a los esfuerzos del Estado y el compromiso de informar, prevenir y detectar cualquier posible caso de víctima de trata de personas, porque definitivamente los actores principales están en el día a día, están en sus trabajos, están en las diferentes actividades que como seres humanos realizamos y como población en general realizamos dentro de los lugares que estamos. Y los hoteles, por ejemplo, forman una cadena muy importante para el apoyo a la prevención. Desde la Secretaría también hemos desarrollado acciones informativas y de prevención a la población vulnerable, como son los casos de movimientos masivos de migrantes, que las famosas denominadas caravanas de migrantes, informándoles a las personas sobre algunos riesgos que puedan correr al migrar irregularmente, compartiéndoles datos de las instituciones que puedan apoyarlas en los países, así como números de teléfono en casos de emergencia. En Guatemala, El Salvador y Honduras, estos esfuerzos se han hecho en conjunto y es parte de las acciones de prevención que hemos logrado realizar. Así como estos y otros esfuerzos, que por razón de tiempo me quedo muy corta en exponérselos, pero que se suman a las acciones que a nivel binacional y trinacional hemos desarrollado y planificado desarrollar con El Salvador y Honduras. Por otro lado, un tema muy importante vinculado a la prevención e identificación de posibles víctimas de trata de personas es la atención. Desde la Secretaría tenemos a cargo un albergue temporal para mujeres adultas migrantes víctimas de trata de personas. Como Estado contamos con este albergue temporal. También hay otros especializados para atender a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas, también a las poblaciones de niñez retornada, víctima de trata de personas, y en lo privado, a través de organizaciones de sociedad civil como el Refugio de la Niñez, Asociación La Alianza, Asociación Misión Redentora, que brindan atención a las víctimas de este crimen. Y desde el Estado atendemos a la niñez a través de la Secretaría de Bienestar Social, que cuenta con albergues para adolescentes víctimas del delito de trata de personas. Muchas gracias, licenciada. A mí me gustaría que la licenciada Rosa Corea de CISES nos cuente qué esfuerzos, ¿verdad?, existen en materia institucional. Honduras, como lo mencionaba anteriormente la licenciada Recinos, ha tenido una incidencia importante alrededor del tráfico ilícito de migrantes recientemente. Han sucedido algunos eventos pues que no tenían precedentes. Sin embargo, nosotros conocemos y sabemos que existe esfuerzos en materia institucional y que también el Estado hondureño juega un papel fundamental en la prevención tanto de la trata de personas como del tráfico ilícito de migrantes. ¿Cuáles serían estos esfuerzos, licenciada Corea? Muchas gracias. Bueno, en Honduras se llevan a cabo, se materializan una serie de acciones y estrategias encaminadas a dar una respuesta más eficiente frente a estos delitos. En ese sentido, bueno, hay un impulso permanente por fortalecer la institucionalidad que tiene competencias, ya sea en materia de prevención, atención a víctimas o persecución del delito, para que puedan responder
estas instituciones con coherencia ante las dimensiones, las complejidades y la naturaleza de este delito. En ese sentido, para nosotros es sumamente importante el fortalecimiento de las capacidades y la apropiación de los roles que tiene cada una de las instituciones gubernamentales para hacerle frente en el marco de esas competencias a este delito. Y no solamente haciendo un trabajo institucional, sino que llegando a trabajar de manera coordinada a nivel interinstitucional, a nivel sectorial, en coordinación también con las organizaciones no gubernamentales que trabajan de manera directa o indirecta frente a este delito, pues realizando o llevando a cabo esa suma de esfuerzos, esas sinergias que es sumamente importante para tener mayor impacto con las acciones que se desarrollan. Para nosotros también es sumamente importante estar en una constante presión de alguna manera para que este tema tenga fondos porque es más importante que toda esta voluntad política que en general yo creo que en todos los países de la región existe. Este es un tema pues que está en las agendas nacionales. Es sumamente pues que esta voluntad política se materialice con el respaldo estatal que debe estar acompañado pues de acciones, de presupuestos y resultados desde estas instituciones que tienen una responsabilidad para hacerle frente a este delito. Es sumamente importante hacer un abordaje integral, atacando las diferentes aristas en los que se manifiesta estos delitos, pues tanto el delito del tráfico ilícito de migrantes como el de la trata de personas, porque si tenemos víctimas, pues es porque hay demanda de estos delitos. Entonces tenemos que trabajar al lado la prevención, asegurar pues la restitución de derechos de todas estas víctimas, pero también asegurar la debida persecución de el delito. Desde Honduras pues se hace un esfuerzo sostenido para que todas estas acciones se vuelvan en resultados concretos que materialicen avances de país en materia de protección, prevención y persecución de el delito. Esto nos lleva pues a tener cada año una cantidad considerable de acciones de prevención. Creo que al igual que Guatemala hemos llegado a una cantidad altamente significativa de población en general. Hemos aprovechado muchísimo las redes sociales, las facilidades que de alguna manera nos ha dado el internet para llegar a poblaciones que de repente de manera presencial no podemos llegar, y lo hemos hecho a través de diferentes plataformas virtuales, lo que nos ha permitido llevar esta información sobre el delito a poblaciones vulnerables, a sectores que son claves porque les corresponde realizar una función específica para prevenirlo, para atender a las víctimas o para perseguirlo. Hemos trabajado y trabajamos de manera conjunta, contamos con un equipo de respuesta inmediata que coordina la atención a las víctimas para que estas instituciones que tienen competencias directas en materia de protección y atención a las víctimas activen todos estos servicios que les corresponde brindar para asegurar pues la restitución de los derechos de las víctimas. Por supuesto, tenemos muchísimas falencias, muchísimas dificultades, pero creo que el esfuerzo ha tenido sus resultados. En los últimos años nosotros hemos tenido pues una cantidad también importante de víctimas que han sido rescatadas y atendidas cada año, así como víctimas que tienen seguimiento. Y por otro lado, pues todo el tema de la persecución. Creo que Honduras ha sido uno de los países que cada año, pues a excepción del 2020, pero en años anteriores habíamos estado teniendo pues una cantidad sumamente importante de tratantes y explotadores sentenciados, alrededor de 30 cada año, lo que ante las complejidades y la naturaleza y las dificultades que hay para la investigación de este delito, sí era un número importante para la región. Y en materia de atención a víctimas, pues alrededor de 200 y algo más de víctimas, entre víctimas nuevas y víctimas con seguimientos que se atienden anualmente. Pero creo que los esfuerzos
tienen que estar orientados a que tengamos instituciones fuertes, instituciones con las capacidades para poder atender de manera integral estos delitos. Gracias. Gracias a usted, licenciada Corea. Licenciado Cárcamo, como bien decía anteriormente la licenciada Rosa Corea, existe un conglomerado de instituciones que abonan esfuerzos para la prevención, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Sin embargo, el rol coordinador de las instituciones y del Estado es fundamental. ¿Considera usted que tienen suficientes dientes las instituciones y que estos esfuerzos tienen el suficiente respaldo? Y en el caso de El Salvador, de CNCTP, ¿cuáles han sido estos esfuerzos que ha liderado la comisión que usted dirige? Sí, bueno, referente, cabe mencionar que el papel que tienen los estados es muy importante, la cual es establecer políticas públicas para erradicar, prevenir y dar atención a las presuntas víctimas de trata de personas, con el apoyo de los organismos internacionales y sociedad civil, enfocado a la atención y protección de las víctimas de trata y tráfico ilícito. Cabe mencionar que desde la implementación del Plan Control Territorial, liderado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, hemos tenido más rescates de víctimas de trata de personas, hemos obtenido más condenas para los tratantes y hemos brindado apoyo humanitario en coordinación con las instancias pertinentes para reincorporarlos a la sociedad y brindar los medios de vida. También el papel del trabajo entre los países, por ejemplo, en este espacio regional de la CORED, que es el marco dentro del cual realizamos esta actividad, y en la conmemoración del 11 de enero, que es el Día de la Prevención del Delito de Trata a nivel internacional. Y también cabe mencionar que Estados Unidos de América ha sido un importante socio estratégico para El Salvador y de mucho apoyo a los proyectos de materia de persecución penal y asistencia de las víctimas en El Salvador. Se ha apoyado en materia de fortalecimiento institucional y de capacidades a funcionarios de primera línea, como lo son los oficiales de migración, los fronterizos, policía, fiscalía, y a la vez se ha dado un acompañamiento en el seguimiento de algunas acciones. Los Estados Unidos ha brindado soporte a través de las instituciones intermediarias. En el caso nuestro de El Salvador, se puede mencionar la 1DC y el apoyo de INL entre todos los componentes. Y también parte de los compromisos de nuestro presidente es reiterar la prevención, persecución y erradicación de la trata de personas a través del Consejo Nacional de la Trata de Personas, del cual soy el secretario. Este delito es considerado el segundo delito más lucrativo del crimen organizado. El Estado salvadoreño, si bien ha venido realizando acciones para poder combatir este flagelo y reparar a las víctimas, aún falta articular esfuerzo con las instituciones gubernamentales que tienen incidencia en la materia para que el impacto sea mayor. Vamos a trabajar de manera holística y transversal el abordaje a las víctimas de trata de personas. El Salvador ha llevado el cumplimiento de los compromisos adquiridos al suscribir y ratificar las herramientas internacionales contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Es el caso que para la persecución del delito se creó adentro de la Fiscalía General de la República la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas. Y así en la Policía Nacional Civil, el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Personas Desaparecidas de la División de Frontera. Se ha creado un albergue regional para niñas y adolescentes víctimas de trata de personas bajo la coordinación del ISNA. Se le da vida al Comité Técnico contra la Trata de Personas en atención a la necesidad de coordinar la respuesta institucional ante los casos, en la cual la Ley Especial contra la Trata de Personas se ha creado con la finalidad de cumplir con la responsabilidad del Estado. Asimismo, se ha implementado acciones dirigidas a prevenir el delito de la trata de personas, como ha sido el Plan Estratégico Actualización de la Política Nacional contra la Trata de Personas con el apoyo de OIM y la 1DC. Un esfuerzo que se ha realizado en conjunto con las instituciones del Consejo Nacional contra la Trata de Personas. Estas acciones están dentro del marco de la campaña de prevención del delito
de trata de personas, que es el corazón azul, que es el que ando aquí. En materia de tráfico ilícito de migrantes, se ha realizado el trabajo de la sensibilización, charlas, capacitaciones sobre los riesgos de la migración irregular. Asimismo, el pasado 6 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República ha presentado un proyecto de ley dirigido a regular los delitos de tráfico ilícito de migrantes, refiriéndose a una propuesta que penalizará el traslado ilegal de personas a otros países, con especial énfasis hacia los Estados Unidos. Esta propuesta consiste en la penalización de todas las modalidades de tráfico de personas, fundamentar la colaboración institucional a nivel de la región para mejorar la eficacia en la persecución de las estructuras y atención de migrantes en cuanto a sus derechos fundamentales. Además, adiciona penas mucho más duras para quienes cometan estos delitos. Actualmente, la Ley Especial contra la Trata de Personas, aprobada en octubre del 2014, establece que las penas van de 10 a 14 años de cárcel y 16 a 20 años de cárcel cuando se trate de empleados públicos, cuando las víctimas sean menores de edad o se fragua el delito utilizando tecnologías de la información, incluyendo Internet, redes sociales, entre otros. No se trata de atacar y penalizar a personas, como se le conoce en el medio como coyotes, y el criminal organizado nacional y transnacional, sino generar condiciones de coordinación entre los distintos países, así como velar por la familia y por los migrantes que son engañados para arriesgar su vida, de la cual se lucran de ello. La propuesta entregada está respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y ha sido aprobada en conjunto con el objetivo de combatir y prevenir de manera integral el delito de tráfico de personas. Cambio. Muchas gracias, licenciado Cárcamo. Muy ilustrativa su intervención y me gustaría aprovechar que se ha abordado un tema importante para finalizar este evento con una pregunta para la licenciada Recinos, y es la importancia de la cooperación interinstitucional, por supuesto, y también la cooperación que debe existir entre los países de la región, ¿verdad? Como presidente de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, me gustaría pues que pudiera resaltar, ¿verdad?, brevemente la importancia de esta coordinación no solamente interinstitucional, sino también multisectorial. Gracias, Carlos. Fundamental su pregunta. Definitivamente las acciones en todo el ámbito que llevan para la prevención y el combate de la trata del delito de trata de personas no puede manejarse unilateralmente por una institución. Las acciones interinstitucionales son fundamentales, ya que cada uno cumple un papel importante desde la prevención, la investigación y el combate. Uniendo estos esfuerzos con todas las instituciones, nosotros podemos decir que logramos prevenir, combatir, investigar el delito, que es importante, y lograr sentencias condenatorias. De la misma manera, los esfuerzos, deben de ir unidos definitivamente con Ministerio Público, Policía Nacional Civil. En el caso del gobierno, en la prevención, estamos nosotros como SBET, y las acciones que se han realizado con estos entes han logrado que podamos nosotros darle seguimiento a las denuncias, unos procesos más cortos, y lograr, como le decía, las sentencias condenatorias. Estos mismos esfuerzos definitivamente tienen que ir enfocados a nivel regional, porque lo decía en su momento, el delito de trata de personas es un delito transnacional. Los esfuerzos deben enfocarse definitivamente como países. Los países de la región son fundamentales porque toda la línea de Centroamérica y más aún el área del trifinio, somos países de origen, tránsito y permanencia de víctimas de trata de personas. Entonces, deben de ir enfocadas estas acciones como países. Solos no las podemos hacer, tienen que unirse estas acciones, los estados deben de unir estas acciones para evitar que estos delitos se sigan cometiendo, pero también combatir las causas que los provocan.
Muchas gracias, licenciada Sandy. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Yo quisiera dar paso a la siguiente sección del evento. Tendremos en este momento algo que personalmente me emociona muchísimo porque soy ex becario, y es la intervención de 4 ex becarios quienes nos contarán experiencias relacionadas, ¿verdad? Y nos darán también un mensaje desde las posiciones que ahora juegan en sus países. Nos acompaña el licenciado Guillermo García. Guillermo es analista de investigación y manejo de información para la Organización Internacional de la Migración en El Salvador. Buenos días, un saludo a todos los asistentes, a todas las personas que han participado aportando tan importante conocimiento y acciones que han desarrollado desde sus distintas plataformas. Creo que es muy importante. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Quiero compartir brevemente como ex becario del Departamento de Estado de Estados Unidos un poco de lo que la Organización de Trabajo hace en el tema de trata de personas. Yo trabajo en la Organización Internacional para las Migraciones. Veo El Salvador, Guatemala y Honduras desde la Unidad de Información. Y quiero compartir brevemente, la OIM ha trabajado con un proyecto que se llama Mejorar la respuesta efectiva a la trata de personas en el Triángulo Norte de América Central y el sur de México. Este es un proyecto que ha sido desarrollado gracias a la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El objetivo general de este proyecto era contribuir a los esfuerzos de lucha contra la trata en el Triángulo Norte de América Central y el sur de México. Tiene básicamente 3 componentes. El primero es desarrollar y fortalecer capacidad nacional y regional del sector judicial para aumentar las tasas de condena a través del enjuiciamiento efectivo y la sanción de casos de trata de personas. El segundo componente es establecer un mecanismo de atención regional coordinado e integral con la participación de proveedores directos, ONGs y funcionarios gubernamentales de protección que asisten de primera mano. Y por último, fortalecer la capacidad de funcionarios de migración para utilizar métodos enfocados en víctimas para identificar y referir a las víctimas de la trata, entre otros migrantes. Es sumamente importante el enfoque siempre en la víctima, como ya han mencionado, porque las personas migrantes que sufren de esta terrible experiencia al final son víctimas, y sí se debe buscar la condena de las personas responsables. También hay que trabajar de la mano de víctimas. Entonces, quería compartir como ex becario del Departamento de Estado súper brevemente lo que se hace desde este proyecto, y esa es mi intervención. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Guillermo. Ha sido un gusto. Nos acompaña también la licenciada Marta Patricia, jefe de fiscales de la Unidad de Tráfico de Personas del Ministerio Público en Honduras. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar participando esta mañana en esta actividad. Muchas gracias, licenciado Carlos García, por la invitación que la Embajada de Estados Unidos de Guatemala nos giró para participar. Los fiscales del Ministerio Público de Honduras tenemos un mandato legal que es representar los intereses generales de la sociedad, y en mi caso como jefe de la Unidad contra la Trata de Personas, pues nos toca representar a esas víctimas que acuden al Ministerio Público a interponer las denuncias o a investigar todos aquellos casos que llegan a nuestro conocimiento, ya sea a través de las instituciones como la Comisión contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, que es la CICET, u otra organización. Nosotros tenemos la obligación y estamos comprometidos con la investigación de este delito. Ya todos los licenciados de los diferentes países que me precedieron han manifestado casi todo lo que significa el delito, lo que comprende el delito de trata de personas, los esfuerzos que se han hecho en cada país para poder combatir el delito de tráfico de personas y la trata de personas y el tráfico ilegal de personas. Desde la Unidad contra la Trata de Personas
Desde la creación en mayo del 2018, el Ministerio Público hace todos los esfuerzos y está comprometido desde su plan de acción emitido por el Fiscal General de la República de combatir a los traficantes, ya sea a los tratantes y traficantes, ya sean individuales como las organizaciones criminales dedicadas a estos delitos. Como decía la licenciada Rosa, en los años anteriores hemos tenido muy buenos resultados en la persecución del delito, en la procesamiento de casos y la obtención de sentencias condenatorias. La pandemia pues vino un poco a reducir la presentación de denuncias, pero sabemos que el delito de trata de personas se comete todos los días en cualquier lugar del país y estamos convencidos y estamos conscientes de que es un delito de compleja investigación, es un delito de lesa humanidad y es un delito que nosotros tenemos que investigarlo proactivamente. No podemos estar en nuestras oficinas esperando que vengan las víctimas a interponer una denuncia en virtud de que las víctimas no se consideran víctimas y rara vez acuden a las autoridades a interponer una denuncia. Por lo tanto, tenemos que recurrir como fiscales del Ministerio Público a todas aquellas técnicas especiales de investigación que nos lleven a buscar esa denuncia e ir contra los tratantes, traficantes y las organizaciones criminales que se dedican a la comisión de estos delitos. Quiero referirme un poquito al año del 2020, que a pesar de que estuvimos en época de pandemia, pues nosotros no hemos parado de trabajar y nuestro compromiso es, hemos jurado, ¿verdad? Ante la Constitución, nuestro compromiso es llevar a mayor número de tratantes y traficantes ante los tribunales y rescatar el mayor número de víctimas de la garra de este flagelo que a nivel mundial pues sabemos que cada día aumenta. Sabemos que la orientación de la investigación, estamos trabajando en eso, ya que, como dijo la licenciada Rosa, pues hemos cambiado legislación normativa. Antes estaba la ley contra la trata de personas, en donde el delito estaba tipificado en esa ley. Por lo tanto, teníamos una ley especial. Ahora tenemos un código penal unificado, en donde se contemplan todas estas figuras delictivas en un solo código penal. La trata de personas y el tráfico ilegal de personas. Cambiando, podríamos decir, un poco las modalidades que estaban dispuestas en la ley contra la trata de personas, y ahora se tipificaron nuevas conductas como delitos independientes, y muchas de las modalidades que estaban en la ley pues quedaron como finalidad del tipo penal de trata de personas. El esfuerzo que hacemos desde la Unidad contra la Trata de Personas pues no lo hacemos solos, sino que tenemos un grupo de agentes de investigación quienes investigan los casos bajo la dirección técnica y jurídica del fiscal, que por mandato de nuestra ley interna ya lo ha establecido. Sabemos que es un delito de compleja investigación, por lo tanto las técnicas especiales de investigación también son complejas. Necesitamos un tiempo prudencial para llevar los casos a los tribunales, y nos estamos enfocando en esa víctima a la cual representamos. Sabemos que es un delito llamado de oferta y demanda, que entre más demanda hay, más comisión de este delito se da. Honduras no es la excepción. Según el informe de CISES del año pasado, que se publicó, Honduras es un país de origen y de tránsito, y nuestras víctimas lastimosamente están siendo engañadas cada vez más y están siendo sacadas de nuestras fronteras y de nuestro país
y muchas de estas víctimas son encontradas tanto en Belice, Guatemala, como México. Sabemos que es una problemática que se agudiza cada día más, por lo tanto estamos apostando también a la coordinación regional con los fiscales del triángulo, de la diferente fiscalía de la Unidad contra la Trata de Personas del Triángulo Norte, para tener una coordinación para poder combatir este delito. Hemos encontrado no solamente en el delito de trata, sino que en el delito de tráfico ilegal de personas, organizaciones criminales que operan en todos los países, y por lo tanto la comunicación y la coordinación entre todos los operadores de justicia debe ser constante para obtener los resultados positivos que esperamos para sacar de circulación a todas las organizaciones criminales dedicadas a cometer estos delitos. Después de haber participado en el programa de visita internacional a Estados Unidos, pues nos damos cuenta que no solamente en Honduras o en los países del Triángulo Norte la trata de personas se da, sino que también en Estados Unidos con algunas variantes según la legislación de Estados Unidos, y nos damos cuenta que también conociendo las experiencias de los otros países, nos damos cuenta que los problemas en poder llevar estos casos a los tribunales son muy comunes, aun cuando hayan países con más recursos que el nuestro. Tenemos muchos retos y desafíos para continuar contra la lucha contra la trata de personas, pero sabemos que vamos en el camino correcto. El Ministerio Público siempre le ha apostado por investigar aquellas organizaciones criminales dedicadas a la comisión no solamente de este delito, sino de otros que son delitos conexos a la comisión del delito de trata de personas y tráfico ilegal de personas. Como lo decía la licenciada Rosa Corea, la situación que atravesamos en el país de vulnerabilidad, de pobreza, de los cambios climáticos que nos han traído los huracanes, ha aumentado la situación de las mujeres y de las niñas de emigrar del país. Y sabemos que este año va a ser un año probablemente más difícil en ese sentido, que van a haber, o ya se anuncian, mejor dicho, muchos grupos que quieren salir del país, y que así como nosotros tenemos la obligación de investigar a los que las están captando, a los que las están trasladando, también el país de Guatemala, el país de México tiene la obligación de investigar este delito para procesar a todas aquellas personas que están acogiendo y explotando a las víctimas de trata de personas y el tráfico ilícito de personas, que en el recorrido de las víctimas pues son objeto o son víctimas de la comisión de otros delitos como violación, secuestro, extorsión, etc. Entonces, estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como operadores de justicia de llevar cada vez más al mayor número de tratantes y de traficantes de personas ante los tribunales. Muchas gracias, licenciada Marta, por su intervención bastante ilustrativa, sobre todo porque se realiza en el marco de las acciones penales, ¿verdad? Me gustaría pedirle y solicitarle a la licenciada Tania Lisbeth López Nieto, fiscal de Unidad de Tráfico de Personas del Ministerio Público de Honduras, que nos pueda acompañar con su intervención, ¿verdad? Recordando que tenemos 3 minutos para realizarla. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto ver a mis compañeros de programa. En mi experiencia como fiscal del Ministerio Público asignado a la Unidad contra la Trata y Tráfico de Personas, es muy interesante, siendo que nosotros conocemos de la interposición de la denuncia y vamos acompañando a las víctimas desde ese momento. Tenemos la dirección técnica jurídica de la investigación y esto nos hace que nosotros estemos muy empapados de todo lo que se realiza durante la investigación. Conocemos de todas las diligencias,
de las técnicas especiales de investigación que se van a realizar. Aquí en la unidad, nosotros los fiscales somos los que tomamos la decisión si procede o no interponer un requerimiento fiscal y conocemos de estos procesos hasta su finalización, que son en la etapa de juicio oral y público. Actualmente nosotros tenemos, considero yo, nuevos retos en la investigación en virtud de la entrada en vigencia del Código Penal en julio del año pasado, siendo que hay elementos que variaron en cuanto a cómo estaba la tipificación en la ley especial. Y esto implica para nosotros mejorar aún más en cómo realizamos nuestra investigación. También algo que debe resaltar sobre el trabajo que nosotros hemos estado realizando en los últimos meses, a pesar de que estábamos atravesando una pandemia y como lo dijo la abogada Marta, nosotros no paramos de trabajar porque sabemos de que las víctimas siempre van a estar ahí y que hay que darles una respuesta oportuna. Y es que se empezó a ver estos casos ya con una vista de que son estructuras criminales, de que no son casos aislados, que no son traficantes o tratantes que trabajan solos. Y esto nos ha dado a nosotros buenos resultados, siendo que ya hemos empezado en los casos especialmente de tráfico de personas a realizar privación, aseguramientos de bienes que pertenecen a traficantes y que han sido productos de la comisión del delito. Y a pesar de esta situación y de esta nueva normalidad que nosotros estamos afrontando, el trabajo se sigue haciendo porque para nosotros lo principal es el trabajo que podemos hacer por las víctimas. No es porque podamos lograr el rescate de una víctima, salir corriendo al juzgado para presentarla, sino que hacer una labor integral con estas personas para que se sientan empoderadas y fortalecidas de poder comparecer ante un proceso judicial y así poder conseguir condenas en contra de tratantes y traficantes. Básicamente esa es la labor que nosotros hacemos como fiscales del Ministerio Público. Somos fiscales operativos que realizamos investigación proactiva y que estamos al servicio de la sociedad. Muchas gracias, Tania. Y para finalizar, tenemos la intervención de la licenciada Ana Lucía Peláez, defensora de las personas víctimas de trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos están acompañando en esta actividad. Agradecerle a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por la invitación que me realizan, sobre todo a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Reciban un cordial saludo también del señor Procurador. En atención, ¿verdad?, a las experiencias que tuvimos como, en este caso, como exbecaria del programa por parte de la Embajada de los Estados Unidos, permitió también a la institución del Procurador conocer también cómo se elaboraba el informe por parte del Departamento de Estado. Guatemala, la PDH, pues tiene presencia a nivel nacional por medio de sus auxiliaturas departamentales, móviles y municipales, y pues nos permite hacer un ejercicio de supervisión a toda la institucionalidad, en este caso en materia de trata de personas, específicamente en la prevención, en la atención, protección y atención a las víctimas de trata. Derivado de ese ejercicio y de la experiencia que tuvimos desde PDH, la institución el año pasado, en el 2020, emitió un informe de situación de trata de personas en respuesta a las recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En ese informe visualizamos cuáles son las recomendaciones que nos hace este país al Estado de Guatemala en su respuesta al combate no solo de la trata de personas, sino también del tráfico de migrantes. Dicho informe también nos permitió realizar recomendaciones específicas a todas las instituciones, en este caso también a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es importante resaltar pues el trabajo de la licenciada Sandy Recinos y de todo el equipo de la SBET en formular el trabajo de esta Secretaría, no solo como órgano rector en la materia,
sino también en fortalecer la coordinación institucional. Sabemos que para Guatemala y para el mundo entero, ¿verdad?, derivado de la pandemia del COVID-19, pues se enfrentan nuevos retos para combatir este delito, sobre todo porque los factores de riesgo y vulnerabilidad han aumentado, generando menos acceso a los servicios básicos y limitando también el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Esto coloca, ¿verdad?, en mayor riesgo ante las violaciones a sus derechos humanos a ciertas poblaciones, como es la niñez, la adolescencia, las personas migrantes. Sabemos que las redes de trata, ¿verdad?, han buscado nuevas formas de operar ante la pandemia del COVID-19, aumentando los casos de pornografía infantil y explotación sexual. Entonces, desde la experiencia, la PDH tomó, ¿verdad?, todos los insumos que pudimos recopilar en la visita a los diferentes lugares que tuvimos en ese momento, ¿verdad?, como exbecaria, y realizamos ese informe también como respuesta también a ese apoyo brindado a la PDH por parte del país de los Estados Unidos, emitiendo recomendaciones puntuales, las cuales algunas pues han sido acatadas y otras pues todavía es necesario seguir recalcando para sobre todo que las víctimas de trata reciban una atención integral y que el Estado de Guatemala pueda dar una respuesta puntual para prevenir este delito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Ana Lucía. Para el cierre del evento quisiera pedirle, por favor, a la licenciada Sandy Recinos, secretaria ejecutiva de SBET y además presidente de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes Correcto. Bueno, ya un poco, quiero saludarlos un poco más despacio también, ya hasta el final de este conversatorio tan importante. Y en primer lugar, agradecer la iniciativa de los jóvenes de AGEDE para llevar a cabo este conversatorio. Definitivamente, como lo platicamos en su oportunidad, para nosotros es importante que jóvenes estén informando a jóvenes, que sean los jóvenes la principal población a la que nosotros nos tengamos que dirigir en estos momentos, definitivamente porque están siendo una población muy vulnerable para la comisión del delito de trata de personas. Quiero agradecer también muy especialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, a través de Sara Ye, a las autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras, a través de la licenciada Rosa Corea, por atender esta invitación y sus aportes que han sido muy importantes, al Consejo Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador, a través del licenciado Roberto Cárcamo, por su apoyo y por su participación. Definitivamente, como bien lo hemos mencionado, son actores muy claves y sus instituciones también para el combate de la trata de personas en el área del Trifinio y como una iniciativa también para que más países se sumen a estos esfuerzos. Quiero agradecer también a los ex becarios que participan este día y al área de la Embajada de los Estados Unidos con quienes hemos coordinado la realización de este conversatorio a nivel regional. Un cordial saludo también a las personas que se conectaron, que vimos que fueron muchas, y eso es importante porque nos hemos dado cuenta que definitivamente es algo que está preocupando actualmente y todos quieren estar informados. Pues como ya sabemos, definitivamente el delito de trata de personas es un delito que yo siempre he dicho que duele el alma, que duele el corazón cuando atendemos a una víctima, ver las cicatrices que deja marcadas en su vida y que tan difíciles después romper con ese círculo de violencia que han sufrido. Vulnera los derechos humanos, que como siempre, como lo hemos dicho en este conversatorio, y es una grave amenaza contra la dignidad y la integridad física y psicológica de las personas. Es por eso que los derechos humanos de las personas víctimas de trata deben constituir el centro de toda labor de las instituciones y de los países que nosotros representamos en este conversatorio.
Sé que se requieren esfuerzos incansables para proteger y asistir a las víctimas de trata de personas, pero no imposibles. Debemos de seguir luchando incansablemente en estas acciones, sobre todo por la población, como repito, vulnerable que está siendo ahorita atacada. Guatemala, como bien sabemos, es un país de origen, tránsito y destino de trata de víctimas de personas. Por tal razón, desde la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y desde el espacio regional que integramos como países representados en este conversatorio, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, reiteramos el compromiso incansable en la lucha de la prevención y el combate y la atención a víctimas de trata de personas. Agradezco su interés por participar este día, para que todos nos sumemos a estos esfuerzos para informar, prevenir e incentivar a la población a denunciar posibles casos de trata de personas que permitan y nos permitan a nosotros como autoridades también el rescate de estas víctimas. Debemos estar unidos para combatir este delito. Por ello resalto la importancia de esta actividad, porque cada persona sensibilizada e informada constituye un aliado clave. Siempre lo he dicho y lo repito en esta oportunidad, ningún ser humano puede estar en venta bajo ninguna circunstancia. Así que muchísimas gracias a todos por los esfuerzos realizados en este conversatorio, los conocimientos y las experiencias aportadas. Esperamos haber llenado esa inquietud de los jóvenes de AGEDE, ¿verdad? Y pues que más gente podamos estar sensibilizada e informada. Un abrazo muy grande, feliz año para todos. Estamos empezando con una muy buena actividad, así que muchísimas gracias. Un saludo muy cordial.